Hola chicos, bienvenidos a una nueva reseña de Mikel Guerrero Comics. Hoy vamos a reseñar la etapa de Alan Moore en La Cosa del Pantano en los años 80. Uno de sus debuts en el debut en el cómic americano de Alan Moore. Él venía de 2000 AD. Bueno, Alan Moore, no hace falta presentarlo, es el guionista más influyente de la historia del cómic. Y bueno, él empezó en 2000 AD en una revista británica donde hacía trabajos de guionista. Y este fue su... Lo llamaron de Estados Unidos, de DC, para ocuparse de La Cosa del Pantano. Y esta fue su ópera prima, su obra clave, la que le dio el estrellazgo y dio la posibilidad de que pudiera seguir publicando también Watchmen y V de Vendetta y todas las cosas que publicó en los 80 que están muy bien. Bueno, la verdad es que estos cómics son una auténtica maravilla, son una auténtica pasada, son historias del cómic. Si no tenéis grandes problemas con la narrativa de los 80, sobre todo en cuanto a dibujo, porque narrativamente son cómics muy completos y están muy bien elaborados, tanto las historias como los guiones, como las situaciones, como las metáforas y hasta cada pequeño detalle Moore lo tiene medido y te planta pequeñas semillas que luego germinan en una historia muy muy divertida y muy interesante y realmente muy sorprendente. Empieza con un número mítico, probablemente para mí el que sea como número solitario junto con La Broma Asesina, para mí el mejor número de, de la historia como cómic unitario. Y empieza con un cómic que no tiene mucho que cierra la etapa anterior, y luego empieza la lección de anatomía. Este es el cómic que os digo que probablemente sea uno de los mejores cómics unitarios de la historia del cómic. Aquí se nos presenta una cosa del pantano completamente derrotada y nos presenta el primer gran villano de la cosa del pantano del primer arco, el hombre florónico. Y es que, como ya os digo, el hombre florónico no es creación de Alan Moore, pero todo lo que coge Alan Moore del pasado lo sabe utilizar para potenciar sus historias. Y estos cómics realmente son muy divertidos. Sobre todo el trabajo de los primeros dibujantes de John Tottenberg y Stephen Bissett son realmente muy muy buenos. Luego podemos decir que tenemos tres dibujantes en toda la etapa. John Tottenberg, Stephen Bissett, que se encargaban los dos juntos de los dibujos, de los lápices y de las tintas de la etapa. Y luego al final tenemos a Rick Bates, que baja 2 o 3 puntos el nivel. Pero bueno, continuista, el dibujo un poco continuista y no está del todo mal. Pero estas primeras etapas con John Tottenberg y Stephen Bissett a los dibujos son realmente brutales en cuanto al dibujo. Mira, estos diseños son cómics muy muy buenos. Esto está en el top 3 de las mejores obras de Alan Moore. Para mí es La Broma Asesina, Watchmen y probablemente 3 sea La Cosa del Pantano empatado con Miracle Man. V de Vendetta no lo he leído, chicos, un pendiente, pero tampoco me llama mucho la premisa. Y como ya os digo, pues bueno, el primer tomo es muy superheroico, sabe medir muy bien los tiempos, y el segundo ya se vuelve más oscuro, ya va mutando a otra cosa. Son historias de terror, muchas veces autoconclusivas o de 3 o 4 números el arco. Y bueno, aquí en este tomo sale ya el gran antagonista de La Cosa del Pantano, que no os voy a desvelar quién es. Una cosa que sí que quiero decir, no va a ser muy larga esta reseña, es que yo recomiendo leer Génesis Oscura. Es un tomo que creo que sigue disponible en ECC con la etapa de los creadores originales, Len Wein y Bernie Wriston, un equipo creativo brutal, os lo aseguro, chicos. Len Wein a los guiones y Bernie Wriston sobre todo al dibujo en Génesis Oscura es un equipo creativo brutal, está muy bien y contextualiza muy bien a La Cosa del Pantano para luego entrar en la etapa de Muna. Entonces yo recomendaría, si os apetece entrar a esto, que pilléis Génesis Oscura, que es un tomito de 21 euros, 22 euros, lo leáis y entonces ya paséis a la etapa de Moore, que realmente es un imprescindible de los cómics. Esto hay que leerlo sí o sí.
Como ya digo, el segundo tomo se vuelve más oscuro. Luego el tercero ya nos presenta American Gothic. Dura 2 tomos esta gran saga y nos presenta a John Constantine, creado por Alan Moore. Y la cosa del pantano y John Constantine van viajando por Estados Unidos resolviendo enredos sobrenaturales. Siguen siendo historias de terror, pero la verdad es que aquí el nivel sube un montón. Son auténticas maravillas, muchas de las historias, casi todas de las que compone la saga de American Gothic, son auténticas maravillas. Y la verdad es que está muy bien. Luego, en el quinto, tenemos el arco de Gotham, en donde se resuelve, es hacia donde estos 5 tomos conducen hacia una situación de la historia Río de la Cosa del Pantano, que es un final apoteósico. Yo habría cerrado aquí la historia y hubiera sido una etapa redonda. Luego al final Alan Moore en algunos números se le va la pinza, hace números súper experimentales y a mí esos números me han parecido flojitos. Además ya con Rick Bates al dibujo me parece que baja bastante el nivel del dibujo, pero bueno, esto sigue siendo una auténtica pasada y es una etapa imprescindible que todo el mundo debería leer si os gustan los cómics y si tenéis un poco de cultura de cómics. Hombre, si sois novatos que estáis empezando ahora a comprar alguna cosa, como yo que sé, hay algo matando niños, Invencible, yo que sé, el Daredevil de Chip Zdarsky, pues esto a lo mejor os cuesta más entrar, pero si tenéis un poco de cultura comiquil, esto es una auténtica maravilla. Y ya os digo, quitando el final, que Moore se vuelve demasiado experimental, esto es una auténtica pasada y deberíais de tenerlo en vuestra comiteca si no lo tenéis y si no sabéis de lo que os hablo. Eso es todo, chicos, hoy vídeo cortito pero muy importante, repasando uno de los pilares fundamentales de los cómics, de la historia del cómic. Y eso es todo, chicos, nos vemos pronto y sed buenos.